Niño de 3 años, 5 años es débil. Un hombre de 25 años es mucho más fuerte normalmente. Y bien, el bautismo es como el niño de 1 año, 2 años, 5 años. La confirmación es 25 años, lleno de fuerza, ¿sí? Si usted tiene un arbolito que tiene 5 centímetros de raíces, uno puede arrancarlo así. Pero si tiene 25 metros de raíces, ni un tractor lo arranca. Entonces, la confirmación sí es el sacramento de la madurez cristiana que nos da en plenitud los 7 dones del Espíritu Santo. Hemos visto también que el ministro ordinario normal de la confirmación es el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es su lugarteniente de los apóstoles y los apóstoles confirmaban. Por ejemplo, el diácono Felipe bautizó la gente de Samaria, pero son los apóstoles San Pedro, San Juan, que fueron confirmarlos, darles el Espíritu Santo en su plenitud. Entonces nadie puede dar el Espíritu Santo si no es sacerdote o obispo. Esto que cada quien pone mano, desmaya, habla lengua, etc., esta es copia protestante, que es un espíritu otro que el santo, que se hace pasar por el santo. Cuídense de esas cosas. Nada menos que ayer un muchacho me contaba que su abuela era de estas que hacían manos, etcétera, y cada noche había ruidos de paso, etcétera, etcétera. Que su abuelo sintió gente sentada al lado de su cama, etcétera. Entonces, cuidado. Debido a la decadencia actual teológica, espiritual, moral, cualquier cosa se hace pasar por el Espíritu Santo y el demonio no le cuesta mentir. Es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Confirmación, el sacramento que nos da en plenitud los dones del Espíritu Santo. Ahora, para recibir la confirmación con fruto realmente, ¿qué se necesita? Estar en estado de gracia. Si uno se confirma en estado de pecado, bien no sirve su confirmación. Si está confirmado, es decir, el sello se pone en su mente, pero no recibe la gracia, no recibe la santidad, no recibe el Espíritu Santo. Tiene que recibirse en estado de gracia. Esto es muy importante. También saber lo necesario de la doctrina cristiana. Una persona que apenas sabe unas palabritas y nada más y después va a perder lo que ha recibido. Tiene que una formación cristiana. Por eso actualmente difieren a los 12, 14, 15 años. También tiene su peligro. ¿Por qué? Y porque muchos ya no se confirmen. Pubertad, falsa vergüenza, etcétera, etcétera. ¿Cuándo debe confirmarse? Bien, debe confirmar una persona de 7 años adelante, dice, por ejemplo, el Papa San Pío X. ¿Por qué? Porque después de los 6, 7 años, con uso de razón, uno puede pecar mortalmente. Y al poder pecar mortalmente, uno puede perder la gracia. Ese es el problema. Al pecar mortalmente, uno pierde la gracia, la santidad, la caridad y pierde el Espíritu Santo. Entonces, sí tiene su grande ventaja de confirmar. Pero como la gente actualmente toma esto como algo social, entonces ya tiene su confirma, adiós y chao. No, tiene su confirma, tiene que continuar su catecismo de perseverancia hasta diría los 20 años. ¿Por qué? Y porque nadie va a mantenerse firme en la fe si no tiene una formación firme, conforme y al nivel de su formación académica, por ejemplo. Un ingeniero, un doctor, un profesor, un abogado, no sé, un oficial que tiene normalmente una formación académica alta y el nivel religioso es de primaria o de kinder. Eso no vale. Un intelectual, una persona que hizo estudios, bien debe tener la formación religiosa a igual nivel. Y por eso será católico militante donde quiera que esté, da testimonio. Tiene una formación de kinder, pues póngale de primaria, que rápidamente van a olvidar en la situación actual, y en lo académico está en la universidad. No vale.
No vale, es un problema, y problema grave, por eso somos tan débiles. ¿Por qué se da la confirmación en la frente? Ya lo dijimos, para no tener vergüenza de mostrarnos cristianos y de vivir cristianamente, y de hacernos discípulos de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en general la señal de miedo y vergüenza aparece en la frente. Entonces, el obispo impone la mano sobre la cabeza del confirmado y dice: yo te signo con la señal de la Santa Cruz y te confirmo con el crisma de la salvación, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, Dios graba en su frente un sello espiritual, sello de Cristo, que lo hace, y bien que lo hace, soldado de Cristo y apóstol de Cristo. ¿Qué es soldado? No es tomar fusil, es ser militante de la causa cristiana, militante de la causa cristiana. También ser apóstol del bien, apóstol de la fe cristiana, propagarla, defenderla, llevarla. Cuando ve, por ejemplo, unos hermanos en peligro de hacerse de cualquier secta, intervenir. Como tenía una familia amiga en México, cuando veían los herejes, hijos de Lutero, más bien títeres de Lutero, venir de puerta en puerta con los vecinos, iban a las casas de los vecinos: mire, son católicos, no dicen esto, cualquier iglesia no es iglesia, Cristo ya tiene la suya. Eran militantes, eran defensores, eran apóstoles para proteger a sus hermanos. Hoy, por ejemplo, en la vecindad, tantas familias van a recibir curso de lavado de cerebro, y el católico indiferente, con brazos, no le importa. De todo modo creer en Dios. Espere, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios auténtico es Padre, Espíritu Santo, y ese Dios tiene una iglesia que es la iglesia católica. Entonces se hace en la frente del confirmado esta Santa Cruz para no avergonzarse de ser cristiano, de profesar la fe cristiana, y al mismo tiempo no tener miedo a los enemigos de la fe. ¿Cuántos miles y miles, millones quizás, de bautizados dieron su vida por Cristo? Los mártires. Hace poco escuché que cada día había unos 11 mártires cristianos en el mundo. Es algo tremendo. Y nosotros, apostasía. Millones dejan la fe de cualquier secta. No olvidemos, como ya lo dijeron los adversarios de la fe católica, las sectas son puerta de salida de la religión cristiana. Busquen en internet un libro de 1870, o sea, el libro es de 1849. Monseñor Segur, S-E-G de gato U-R. Y bien dice, cita ahí textos masónicos, anticatólicos: dejemos en paz las sectas, son las 1000 puertas de salida al cristianismo. Tenía razón, es verdad. ¿De dónde vino la apostasía de la fe cristiana? De los países protestantes. De ahí salió la masonería, de ahí salió el comunismo, de ahí salió el liberalismo, de ahí salió todas las ideologías actuales. Sí. Dejemos en paz las sectas protestantes, son las 1000 puertas de salida del cristianismo. Y para descristianizar un país hace falta protestantizarlo. Esto lo dijeron los masones en el siglo XIX. Entonces los católicos tienen que ser conscientes de que son miembros de la Iglesia, una santa católica que Cristo fundó, y que una vez confirmados tienen que tener cuidado de sus hermanos. Claro, el sacerdote, el obispo tiene mayor función, ¿verdad? Pero ellos también son soldados. Un general sin soldados, ¿qué puede hacer? Nada. Un general sin ejército no puede hacer nada. Hace falta un ejército. Y si cada católico fuera realmente misionero, en sentido de testigo de la fe, defensor de la fe, propagador de la fe, podría ayudar mucho más gente. Mire, por ejemplo, cómo los protestantes son generosos con su secta y la engordan, le dan medios para difundirse, y los católicos no. Porque en el hospital, por ejemplo, cada enfermo va a recibir una Biblia protestante falsificada y no recibe un libro católico, un catecismo. ¿Por qué? Ellos hacen, nosotros ¿por qué no hacemos?
porque no hemos pensado, es tiempo de pensar. Pero cuando todo el mundo era católico no era necesario, quizás, pero ahora que hay competencia, como dicen, de todo lado atacan, hace falta despertarse. Claro, inventaron un eslogan totalmente peligroso para la causa católica: ecumenismo, todos hermanos, no hay problema. Los hermanos. Espere, si durante siglos y siglos se dijo corromper la fe es pecado mortal, no podemos cambiar esto. ¿Qué dice San Pablo? Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es fuerte, ¿eh? Y es verdad. Cualquier evangelio no es evangelio. Cualquier Biblia no es Biblia. Cualquier predicador no te lleva a la palabra de Dios. Yo quedo asombrado de veras de ver tantos católicos que me dicen: pero padre, tocan mi puerta, yo quiero escuchar la palabra de Dios, por respeto los escucho, por cortesía, por educación. Espere, hijo, van a quitarte tu fe verdadera para darte algo falso. No es así. Alguien que viene a insultar a tu padre, tu madre, tu hermano, tu familia, no lo escuchas con ganas, ¿no? Vienes a hacer esto, poner en duda tu fe, hay un problema. Bien, también el obispo da una pequeña ligera bofetada al confirmado para decirle que tiene que ser pronto a sufrir algo por Cristo y trabajar por la fe de Cristo. Eso significa, sea fuerte, el servicio del Señor, aunque sufras. ¿Cuántas, por ejemplo, muchachas pierden su trabajo, señoritas o sus señoras también, por no entregarse al capricho vicioso de un jefe, de un gerente, de un patrón? Bien, sufren por Cristo, los felicito. ¿Cuántos cristianos, por no seguir el camino de otros, nunca suben de nivel? Por no sufrir algo por Cristo. Casi 300 años de persecuciones hubo. Ya lo dijimos, aquí el Papa pregunta: ¿a qué edad tiene que recibirse la confirmación? 7 años. La confirmación debe recibirse después de los 7 años, sin dilatarlo demasiado, porque ya entonces suele comenzar las tentaciones, y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. Entonces, después de los 7 años empieza el uso de razón, el niño puede pecar mortalmente y por lo tanto tiene que ser confirmado. También hemos dicho que la confirmación imprimía un sello espiritual en el alma, un carácter. ¿Qué significa esto? Bien, significa que somos diputados a profesar, defender, propagar esta fe católica. Y Dios se compromete con el confirmado como con el bautizado de darles ayuda y socorro para profesar la fe católica. Hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse. ¿Saben cuáles son? Porque imprimen un sello espiritual que llamamos carácter, en griego, en carácter significa sello. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. El matrimonio es la vida de los esposos que lo hace hasta la muerte, ¿no? Pero esos 3 sacramentos bien recibidos, realmente recibidos, nunca pueden repetirse. Cuando hay dudas, se repite bajo condición. Si no estás bautizado, si no estás confirmado, yo te bautizo, te confirmo. Esto ya lo dijimos bastante la última vez. Ahora veamos un poco algo más espiritual, porque ya expliqué esto bastante las últimas veces. Tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. La tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo con un solo concepto: docilidad. Mientras menos pecamos, mientras más nos santificamos, más captamos estas luces que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sus 7 dones, dijimos. 4 para iluminar, fortalecer la inteligencia, y 3 la voluntad. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo es para la inteligencia. Piedad, fortaleza, temor del Señor es para la voluntad. Y es importante tener estos dones activos en nuestra alma. Un bautizado, un confirmado que vive en pecado mortal, ¿qué pasa? Queda desactivado.
todo lo que el Espíritu Santo le da. Renuncia a la herencia divina. ¿Qué debe hacer para recuperar los dones del Espíritu Santo y la gracia? Una buena confesión, pero sincera y verdadera, porque si uno oculta pecados no vale su confesión. Tiene que hacer una buena confesión. Claro, si olvida algo queda perdonado, pero si oculta pecados no vale su confesión. Entonces una persona, por ejemplo, tiene el teléfono, no tiene batería, ¿recibe llamadas? No, ¿por qué? Porque tiene batería. Cuando uno peca en pecado mortal, no hay batería. Se va la gracia, se va la caridad, se va el Espíritu Santo. De ahí la importancia también de formar a los católicos a acercarse al sacramento de la resurrección espiritual, de la sanación radical del alma, que es la penitencia, la confesión. Los santos no deben su felicidad más que a su fidelidad en seguir los movimientos que el Espíritu Santo les envía. Dios no nos abandona, nos manda sus santos ángeles, no manda su Espíritu Santo. Pero si vivimos en pecado mortal ya no funciona. Otro santo, San Ambrosio, el que convirtió a Santo Agustín, murió en los años 397, pienso. Dice esto: recuerda pues que has recibido el sello del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu del santo temor. Conserva lo que has recibido. Conserva lo que has recibido. Dios, mediante estos dones, interviene en nuestras almas para fortalecer, para proteger, para aconsejar, para guiar. Por ejemplo, si pido a un hombre, no sé, de 30 años, levantar un costal de cemento, lo levanta, aunque sean 40, 50 kilos, no sé. Pero si le pido de levantar 500 kilos, imposible. Si le doy una grúa eléctrica, la levanta. Eso es la confirmación. Dios mismo interviene. A veces hay gente que dice: Padre, yo no puedo resistir el pecado. Bien, hijito, no resistes. ¿Por qué? San Pablo dice, y Dios no miente, Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de su fortaleza. Pero si vivimos cristianamente, tendremos fuerza. Nos da espíritu de fortaleza, espíritu de temor del Señor, espíritu de piedad. Pero si vivimos el pecado mortal, esto queda bloqueado. Como sacar la batería del teléfono, no funciona. Entonces aquí dice San Ambrosio: has recibido los dones del Espíritu Santo, guarda lo que has recibido. Dios te ha sellado, Cristo el Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón como prenda suya el Espíritu Santo, como te enseña el apóstol San Pablo. Si vive el pecado mortal, no funciona. ¿Y qué hacer para evitar de perder el Espíritu Santo, la gracia, la santidad? ¿Qué hacer? Alejarse de las ocasiones del pecado. Alejarse de las ocasiones del pecado. El demonio se burla de tus lágrimas y propósitos si no te alejas de la ocasión del pecado. Si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. Alejarse de lo que conduce al pecado, eso es importante. El Papa San Gregorio, otro gigante de santidad, San Gregorio Magno, que murió en el año 604, dice: el Espíritu Santo se apareció bajo la forma de paloma y de fuego, porque a todos los que llena los hace sencillos y los anima a obrar. Los hace sencillos con la pureza y los anima con la emulación. Pues a Dios no puede serle grata la sencillez sin celo, ni el celo sin sencillez. Entonces recibimos el Espíritu Santo para ser sencillos en el camino del Señor y también con pureza. Con pureza. Por eso un cristiano no puede vivir, hablar, comportarse, trabajar, vestirse como los paganos. Ahora, como somos herederos de una civilización cristiana decadente, laicizada, paganizada, pensemos que lo mundano, que el mundo paganizado actual hace, eso es ser cristiano. No. El cristiano renunció a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Otro santo dice esto: todo buen consejo acerca de la salvación de los hombres viene del Espíritu Santo.
Todo buen consejo acerca de la salvación de los hombres viene del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted lee este libro, el Santo Rosario de San Luis de Montfort, ¿sí? Lo lee este librito. Bien, ¿qué pasa? Ideas buenas vienen a tu mente. Quieres salvarte, quieres ayudar al prójimo, quieres ofrecer unos cuantos a otras personas para que lean cosas buenas. Y bien, eso viene del Espíritu Santo. Usted está tentado, quiere hacer o no hacer el pecado. Dios mío, el Espíritu Santo está hablando. No, hijo, frénate, no lo haga, aléjate de esas personas. El Espíritu Santo que habita en los que están bien dispuestos les inspira como doctor lo que deben decir. San Cirilo. Entonces el Espíritu Santo ilumina al cristiano que debe hablar. Por ejemplo, lleva un mártir al tribunal. Renuncias a Cristo, te matamos. No renuncio. ¿Quién le da fuerza? El Espíritu Santo. ¿Quién da sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Quién lo impide tener miedo, temblar? El Espíritu Santo. Miles y miles de mártires dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante, dice, es necesario purificarse interiormente para atender las emociones y gracias que recibimos. Entonces, mientras más uno se purifica, mientras más no solamente purifica el pecado mortal, esto es fatal, es necesario absolutamente, también mientras más uno se purifica de los defectos y de los pecados veniales deliberados, más recibe la emoción, movimientos, luces del Espíritu Santo. Por ejemplo, un vidrio bien limpio, se ve el sol, pero si está bastante sucio, allá pasa esto. Ya que nosotros somos como una vasija de barro, por eso necesitamos en primer lugar ser purificados por el agua, por el bautismo. Después ser fortalecidos, perfeccionados por fuego espiritual de Dios. Dios, en efecto, es un fuego devorador. Y así estamos del Espíritu Santo para nuestra perfección y renovación espiritual. De la misma manera que la facultad de ver actúa en el ojo sano, así actúa también en esta alma purificada la fuerza del Espíritu Santo. Mientras más uno tiene buenos ojos, más mejor ve, lo mismo por el ojo interior. Por eso, durante siglos y siglos, la Iglesia prohibía a los católicos leer libros malos. Cuando empezó el protestantismo, aprovecharon de la imprenta inventada por el católico Gutenberg en los años 1400 y pico. Entonces los protestantes empezaron a imprimir muchos libros malos para confundir a los católicos. Y las fuerzas anticatólicas apoyaban esto para confundir a los católicos. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? La Iglesia, movida por el Espíritu Santo, inventó lo que llamamos el índice, lista de libros prohibidos. Cuando salía un libro, de cualquiera que fuera, católico o no católico, se analizaba el libro. Si contradicía en algo la fe católica, la moral católica, decía prohibido por los católicos, para protegerlos. Por desgracia, esto fue suprimido por el liberalismo actual reinante en la Iglesia. Sí, ese fue suprimido. Claro, no se aconseja leer malos libros, pero decir que un libro no tiene sana doctrina ayuda a los católicos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más el alma está pura por dentro, más entiende las luces que da el Espíritu Santo. Un católico que lee Atalaya, que lee el libro de los mormones, que lee el libro de las sectas, que lee una Biblia falsificada protestante, está en duda, está perturbado. Un católico que escucha misioneros del error y de la mentira, van poniendo en duda su fe. Por eso no deben recibirse estas gentes en su casa. San Juan dice, no recibirlos ni saludarlos. El que los recibe, los saluda, participa de sus malas obras. ¿Y cuántas veces católicos me dicen, Padre, yo por cortesía, por educación los escucho? No, hijo, no tienes que sembrar la herejía en tu mente. Tienes que guardar tu fe pura. Y no es faltar a la persona. Esta persona viene a agredirnos. Claro, quizás ella no sabe, también es víctima del error que difunden, pero un católico no necesita escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque confunde su fe con riesgo de perder la fe.
La infusión del Espíritu Santo al crucificarnos nos lleva a que nos reconozcamos hijos de Dios. El Paráclito, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, que es caridad, nos enseña a fundir con esa virtud toda nuestra vida, hacernos uno con Cristo, uno con Cristo. Hechos una sola con Cristo, podemos ser entre los hombres lo que Santo Agustín afirma de la Eucaristía: signo de unidad, vínculo de caridad. Signo de unidad, vínculo de caridad. Entonces, hermanos, mientras más una persona vive, como dije, en santidad, más su comportamiento, su actuación, su trabajo es diferente. Es diferente. Mientras más se hace liberal, más está perdido. El Espíritu Santo, que en los corazones de los bienaventurados clama: Abba, Padre, sabiendo muy bien que los que han caído o pecado, después de emitir gemidos en este tabernáculo del cuerpo, se sienten más abatidos que aliviados. Intercede ante Dios con gemidos inenarrables, haciendo propios nuestros gemidos por su humanidad y misericordia. Entonces el Espíritu Santo impulsa al cristiano a rezar, pedir perdón para recuperar la gracia y la santidad y para recibir otra vez el Espíritu Santo. Ustedes saben que se dan diferentes títulos al Espíritu Santo, ¿no? Paráclito en griego, en latín abogado, es lo mismo. Abogado, paráclito, porque aboga ante el tribunal del Padre por los errores de los pecadores. Por esta razón, dice también San Pablo en su carta a los Romanos: el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. El mismo Espíritu Santo suplica, porque inflama en su amor a los que hayan llenado, para que pidan y supliquen, los mueva al arrepentimiento, a la penitencia. Se llama también Consolador al Espíritu Santo, porque eleva el alma de los que se arrepienten de sus pecados y los prepara para conseguir el perdón de ellos. Hay gente a veces, después de haber pecado, dice: no hay perdón para mí. Esa es una blasfemia. Claro que hay perdón, sean lo que sean los pecados que uno ha hecho. Si uno reza, se arrepiente, pide, hay perdón. En la cruz había 2 ladrones, ¿no? 2 criminales. ¿Qué pasó? Y bien, uno reconoció sus pecados, pidió perdón y fue salvado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Hoy mismo estarás conmigo. Se dice que es el primer canonizado. Y el otro quedó obstinado en su error, pues se perdió. También el Espíritu Santo, que sus hermanos, tiene una acción santificadora y evangelizadora en la Iglesia. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu Santo. Efesios 2:18. Entonces, se aplica a Dios Padre la creación, lo sabemos esto, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Entonces, concretamente, el Hijo de Dios mereció la salvación a los hombres, y el Espíritu Santo de Dios, el amor divino, la distribuye a los hombres. Y este Espíritu Santo, ¿a quién fue enviado? A la Iglesia. ¿Cuál Iglesia? La que Cristo fundó, porque Cristo fundó la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre ese pie, en mi iglesia, San Mateo 16:18. Entonces, esta iglesia encarnada en los 12 apóstoles y los primeros discípulos de la Virgen, recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles que eran sacerdotes, obispos, lo comunican con la imposición de las manos a los que van a confirmar.
Por lo tanto, dice el Catecismo Romano del Concilio de Trento, el Espíritu Santo fue mandado a la iglesia que se fundó, ninguna otra iglesia supuesta lo tiene, ni puede darlo. Por eso caen en errores tan graves. Y hoy, por desgracia, en las sectas es un drama, es una catástrofe. El demonio se hace pasar por Espíritu Santo y el demonio no le cuesta mentir, es mentiroso para la mentira, ¿no? Entonces, se hace pasar por el Espíritu Santo, hace milagritos, llorar, desmayarse, curaciones, todas esas cosas, no hay problema, puede hacerlas, engañar a la gente. Y por desgracia, si se lo digo, las sectas no tienen ninguna protección contra la acción diabólica. El Espíritu Santo fue mandado a la iglesia que Cristo fundó y únicamente esta iglesia puede darlo y comunicarlo. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua de que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu Santo habita en la iglesia y el corazón de los fieles como en un templo. Noten eso, 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Gálatas 4:6, Romanos 8:15. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor a los apóstoles el día de la resurrección? Sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Entonces, cuando el sacerdote confiesa, y viene el Espíritu Santo, interviene, y yo te absuelvo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El más grande exorcismo de la iglesia es la confesión. Es la confesión. Un día presentaron a una persona a Santo Cura de Ars pidiéndole hacer un exorcismo. ¿Qué dijo? El mejor exorcismo es una buena confesión. ¿Por qué? Porque es sacramento. Con tal que la persona quiera, se presente, es automático. Expulsa el pecado del demonio, del alma. Mientras que la del cuerpo es un sacramental, por eso dura tanto tiempo, a veces años. Es importante, la confesión. La más grande obra de caridad que puede hacer un obispo es favorecer la confesión de sus bienes. La más grande caridad que hace un sacerdote es confesar. ¿Por qué? Porque realmente el pecado y el demonio quedan expulsados por el Espíritu Santo. El alma, si estaba en pecado mortal, el alma, al confesarse, recibe la gracia, recibe la caridad, recibe el Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo. Ilumina su fe y su esperanza y activa las virtudes, prudencia, justicia, fuerza, templanza, y activa los 7 dones del Espíritu Santo. No es cualquier cosa esto. Por eso los santos sacerdotes confesaban horas y horas y horas. Santo Cura de Ars, 14, 15, 17 horas. Santo Padre Pío, igual. San Juan Bosco quedaba dormido cuando confesaban tantos muchachos. Un día un inglés protestante fue a visitar el oratorio de Don Bosco en Torino y vio tanto orden, tanto respeto, tanta educación, jóvenes tan bien educados, formados. Dice: Don Bosco, ¿qué método tienes? Confesión regular, amor a la Virgen y Santa Comunión. Nada más. Con esto, muchachos de la calle los hacía santos. De hecho, hay un librito que se llama Miguel Magone, es la biografía de un muchacho de la calle que Don Bosco recuperó. Y lo formó llegó a santidad. Entonces lo publicaron bajo Miguel Magone, el vago que llegó a ser santo. Entonces el Espíritu Santo, que son sí interviene. Por el Espíritu Santo se consagra el cuerpo de Cristo. Cuando se comulga, ¿qué recibe? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Con tal que se lo reciba dignamente, sin pecado mortal. Entonces esto de imponer manos y hacer sus cositas, espere, estás equivocado, eso no es necesario. Y además, si esto es de origen protestante, usted va a perderte y chucharse de orgullo. Una persona que hace sus oraciones ahí y no va a misa, olvida al hombre.
En la misa es el Espíritu Santo que actúa. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo guía la iglesia a toda verdad. El Espíritu Santo guía la iglesia, no las iglesias. La iglesia que él fundó a toda verdad. San Juan 6:13. La unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y la embellece con sus frutos. Efesios 4:11. Mire, hay 1.200 millones de católicos en el mundo. Es verdad que hay problemas actualmente debido a la infiltración protestante, comunista, masónica en la iglesia. Sin embargo, a pesar de todo, 1.200 millones de católicos en el mundo. Bien, ¿y los protestantes cuántas sectas? Eso es una iglesia. ¿Y los protestantes cuántas sectas son? 40, 50, 80 mil sectas. Un día un pastor me dijo, lo que amo en la iglesia católica es la unidad. Y nosotros estamos fragmentados, los protestantes. Después pensé lo que dijo, dije, tiene razón, porque no tiene Espíritu Santo que unifique. Todo hereje es un rebelde del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, cuídense. Hay los reformadores auténticos movidos por el Espíritu Santo y hay los revolucionarios falsos, movidos por el Espíritu de la carne. Lutero es el típico, ¿no? Hinchado de orgullo. Una vez yo leí una carta en un libro, una carta de él, me dio pena. Recapacitó, recibió luces este pobre sacerdote. Dijo, ¿quién soy yo? Ponerme contra todo el mundo católico de 16 siglos, contra el Papa, todos los obispos, todos los sacerdotes, los monjes, todos los santos del pasado. ¿Quién soy yo? Sí recapacitó un poco, pero hinchado de orgullo, no hizo caso. No hizo caso. Entonces, el auténtico reformador, movido por el Espíritu Santo, recibe con mucho amor y respeto lo que los santos y la iglesia transmitieron durante siglos. Y si puede mejorar algo, lo mejora y comunica. Santo Ignacio de Loyola, San Alfonso Ligorio, Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y el revolucionario, ¿qué hace? Todo lo anterior a la basura, empezamos cero. Eres un huérfano, eres un tonto en mismo tiempo. Porque todo lo que se acumuló durante siglos lo echa a la basura. Imagínense, ponen unos 200 muchachos en la selva, en el bosque, y ni hombre hable con ellos, bien ni sabrán hablar. Van a tener mojidos de perros, de animales que los rodean, nada más. Es decir, entonces el Espíritu Santo guía al reformador verdadero según las necesidades de la época, les da unos dones para mejorar la situación. El revolucionario echa toda la basura, le queda huérfano y empieza el otro. Entonces aquí dice el Espíritu Santo, guía a la iglesia, pero puede haber que en la iglesia haya gente que no escuche. Nestorios era arzobispo de Constantinopla, hereje, él dijo María no es madre de Dios. Nestorios era sacerdote, obispo dije, Ario era sacerdote, filósofo, hereje, negó la divinidad de Cristo. Lutero era sacerdote, monje, profesor de Biblia, mutiló, falsificó la Biblia. Entonces, cuidado, no es cualquiera que es guiado por el Espíritu Santo. La iglesia sí está guiada en la medida que los hombres de la iglesia son fieles a todo lo que la iglesia comunicó durante todos los siglos. ¿Y cómo saber si algo es verdadero o falso hoy, por ejemplo? Porque estamos en crisis. Hay sacerdotes que dicen no se puede dar comunión a los divorciados juntados en adulterio, otros que la dan la comunión. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la iglesia, en la Biblia. Lo que la iglesia hizo durante 21 siglos, esto es lo correcto. No es lo que uno va a inventar de hoy, de su cosecha. La iglesia siempre dijo, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios capítulo 11, 27. ¿Qué? Hoy se dicen, comulguen, después confiesan. No, Señor, no se pone la comida en traste sucio. Es cuidado. Todo lo que la iglesia siempre enseñó, ahí es la doctrina sana. Si alguien inventa otra cosa, es el desviado. El Espíritu Santo guía, pero no se contradice. En Dios no hay contradicción.
Con la fuerza del Evangelio, el Espíritu Santo da juventud a la Iglesia, la renueva incessantemente, la conduce a la unión consumada con su Espíritu, con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo unifica la Iglesia, y toda herejía es pecado contra el Espíritu Santo. Ahí donde está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia, dice San Ireneo, luchando contra los herejes. Alguien que inventa una secta y que se hace pasar por el Espíritu Santo, olvídalo. La Iglesia y el Espíritu Santo no se separan. Y el Espíritu Santo se recibe en la Iglesia, mediante la Iglesia, mediante los santos sacramentos. No de otro modo. Por eso les pido, por favor, nunca jamás dejar a alguien y ponerte manos, aunque sea católico. Nadie, un padre, madre, familia, de sus hijos, es otra cosa. Pero alguien que ve una viejita viene a hacer así, no. Cuidado. Copian los protestantes, el marino puede intervenir, El Espíritu Santo es como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, estando como ésta todo en la cabeza, todo en el cuerpo, es decir, la Iglesia, nosotros, Cristo, y unos con otros debemos formar uno. Cristo es cabeza de la Iglesia es cuerpo de Cristo, cuerpo místico y invisible. Nosotros de Cristo formamos un solo ser a los ojos de Dios. Por eso cuando Cristo regañó al futuro San Pablo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me sigue Saúl? Entonces, Cristo y sus discípulos somos uno, pero es el Espíritu Santo que mantiene la unidad. Cuando un cuerpo muere, ¿qué pasa con los miembros? Pedazos. ¿Por qué? Porque el principio de vida, que es el alma, se fue. Lo que mantiene el cuerpo unido es el alma. Cuando el alma se va, pedazos, disgregación. Cuando una secta se va a la Iglesia Católica, fragmentación. A veces no duran ni siquiera 15, 20 años unidos, otra. No tiene Espíritu Santo que unifica. Y finalmente termino con algo hermoso: el Espíritu Santo y María. Las dos formulaciones del símbolo niceno-constantinopolitano: se encarnó del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y creo también el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nos recuerdan también que la obra más grande realizada por el Espíritu Santo, a la cual todas las demás se refieren instantáneamente, acudiendo a ella como a una fuente, es precisamente la de la encarnación del Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. María, Iglesia, Espíritu Santo son inseparables. Ahora entienden por qué tanto odio contra María. Es normal, porque no es el Espíritu Santo, el otro. Cristo Redentor del hombre y del mundo es el centro de la historia. Jesucristo ayer, hoy y siempre lo mismo. Si nuestros pensamientos y nuestros corazones permanecen dirigidos a Él en la perspectiva del segundo milenio, dice el Papa, que esta, para concluirse y que nos separa de la primera venida, debemos prepararnos a lo que puede pasar. El anticristo. El anticristo, hace más de 100 años, San Pío X decía, ya quizás estará entre nosotros. ¿Y qué puede ser el anticristo? Bien, el padre Bussi, un gran estudioso de la Biblia, decía, puede ser una coalición formidable, ejército de sectas. Ejército del anticristo. El Papa León XIII, en su encíclica sobre la masonería, bien la califica de sinagoga de Satanás, ejército principal del anticristo. Comunismo, liberalismo,
todo lo que contradice la fe cristiana hace parte del ejército del anticristo. Y pueden ser miles diferentes, no importa. Todo lo que contradice la fe cristiana auténtica sirve al anticristo. Y que estos hermanos, les digo con pena y con dolor, actualmente millones de católicos viven pecado mortal. Eso es una catástrofe de primera. ¿Y por qué viven pecado mortal? Me pienso por no conocer su fe. También por no escuchar el peligro en el cual están. No saben. Dios es amor, Dios te ama, no hay problema. Sí hay problema. Porque es el mismo Dios que dice, Dios no miente. Tenedlo por dicho y entendido. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún homosexual, ningún borracho, ningún maldiciente, del cielo se convierte. 1 Corintios 6, 9, 15, ¿no? Hay problema. A los Efesios 5:5, ¿qué dice Pablo? Tenedlo por dicho y entendido. Sépanlo bien. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro, que es un idólatra, heredará el reino de Dios. Huid de la fornicación. Ese es su problema. Decir que Dios te ama. Es verdad que Dios nos ama. Es verdad, murió en la cruz por nosotros, en su humanidad. Pero de Dios no se burla. Dios no nos obliga. Entonces es tiempo, casi diría como del tiempo de San Vicente Ferrer, de gritar, cuidado. Todo pecador en ese momento, el pecado mortal, está en riesgo de caer al infierno eterno. Un terremoto, un balazo, un accidente, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo puede un cristiano vivir en pecado mortal, dormir en pecado mortal? Y decir que no hay problema realmente es un engaño. Es un engaño. El Espíritu Santo es Dios. Y bien, expulsa todo pecado. Y tenemos que decir la verdad a la gente y no la mentira inventada. Cree en Cristo y estás salvo. Mentira, Señor. Cree en Cristo y haga lo que dijo Cristo. De hecho, es falso. Serás salvo, dice. Porque un día dije a un protestante que puede perder la salvación al pecado mortal, quedó asombrado. ¿Se puede perder la salvación? Claro que sí. El pecado mortal se pierde la salvación. Al pecar mortalmente uno da la espalda a Dios. Y la Iglesia tiene en sus manos la llave del cielo. Recibió el Espíritu Santo y da el Espíritu Santo mediante los sacramentos. ¿Y cuáles sacramentos? Resumen de todo esto. Por el bautismo nacemos como hijos de Dios. Por la confirmación crecemos adultos espiritualmente hablando. Con la Eucaristía, comunión, nos alimentamos del pan de los ángeles. Y si nos hemos herido, manchado, la penitencia, la confesión. Y los santos óleos que preparan el alma a ser venido a la eternidad, si Dios nos da bien. Estos 5 sacramentos son necesarios para todo cristiano. Después hay el matrimonio y el orden sacerdotal, que son matrimonios del orden social, el matrimonio para continuar la creación de los hombres y el sacerdocio para guiar el rebaño precisamente y comunicarles el alimento divino de la sana doctrina y darle el Espíritu Santo. Aquí tengo un libro maravilloso, les aconsejo buscarlo en internet, se llama Los Sacramentos de la Vida Cristiana, del padre Philippon, Philipon, Philippon, un dominico francés, realmente una síntesis de la espiritualidad cristiana acerca de los santos sacramentos. Por gracia tengo uno solo aquí conmigo, pero vale la pena. Nos explica en 400 páginas, 300 páginas, los 7 sacramentos en el aspecto espiritual. Entonces podríamos hacer muchas charlas sobre este tema, y pienso que sí es importante hacerlas. Cristo nuestro Señor interviene en su iglesia, mete su Espíritu Santo para comunicarnos su salvación y para expulsar el pecado. Dije, concluyo, los que dicen creen en Cristo y están salvo, es mentira. O la sangre de Cristo me cubre, es mentira. ¿Cómo la sangre de Cristo te cubre? Te purifica con el bautismo. Cuando pecas mortalmente la pierdes. ¿Cómo recuperas la salvación de Cristo? Vete a la confesión.
de recibir el Espíritu Santo, a quienes por el pecado quedan perdonados, y les tienen que tener detenidos. Entonces es algo serio esto. Dejar que miles de personas se dejen engañarse o queden engañados no es correcto. El Espíritu Santo se da mediante los santos sacramentos. El Espíritu Santo se pierde por pecado mortal y se recupera mediante la confesión sincera de sus pecados. Entonces, que el Espíritu Santo tenga piedad de todas las almas engañadas, con trampa, con mentira. Tenga piedad de todos los que dirigen las naciones, en lo civil y religioso. Y tenga piedad de nosotros también, para que no seamos sordos a sus luces. Que, hermanos, mientras más uno vive, como dije, en santidad y es cuidadoso contra el pecado venial deliberado, más el Espíritu Santo actúa. Y el día que nos dejemos de llevar por Él hará maravillas. Pero muchas veces no nos dejamos. No nos dejamos. Entonces, confesión, comunión, oración, docilidad a sus luces y devoción a María. Ella que es esposa del Espíritu Santo, ella que está llena de gracia, de santidad, ella sabe cómo hacer. Entonces, pidamos a nuestra Madre que nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santo, venga sobre ustedes por siempre. Amén. Muchas gracias. Y los que realmente vivieron el Espíritu Santo son los santos, ¿no? No olvidemos.